Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Osada Pinilla y el día de hoy les voy a explicar el tema de tabla periódica. Pero primero, ¿por qué se inventó la tabla periódica? Pues resulta que antes de 1860 la gente estaba muy confundida al saber qué elemento iba primero o cuando sabían. Entonces ya en 1860 se hizo como una reunión en Alemania donde tres personas, tres estudiantes, definieron pues las bases para saber cómo organizarla. En esa reunión también se fundamentaron las bases para el concepto del peso atómico. Pues bueno, acá tenemos esta tabla periódica y pues está dividida de varias maneras. Una pues es por grupos, que son filas verticales que están pues enumeradas por, o más bien enlistadas por número y letra. Entonces este es el grupo 1A, este es el grupo 2A, 3A, 4A y pues así sucesivamente. Luego están los periodos. Los periodos pues es exactamente lo mismo, pero ahora pues de forma horizontal. Y pues no tiene número sino solo letra. Y pues solo hay hasta el número 7. Eh, bueno, entonces están clasificando de diferentes maneras. Algunos pues son los alcalinos. Los alcalinos pues están en el grupo 1A, excepto el hidrógeno, que es pues un no metal, obviamente. Y pues estos metales son plateados y muy reactivos. ¿Qué quiere decir muy reactivos? Que reaccionan muy fácilmente. También están los alcalinoterros, que están en el grupo 2A. Básicamente pues estos metales son los mismos que los alcalinos, pero este tiene solo un electrón y pues este tiene dos. Pues acá tenemos los metales de transición, son todos estos, del 3 al 2. Y pues, ¿qué hace de especial estos metales? Pues estos metales son conductores de calor y electricidad. Por ejemplo, con el cobre, este de acá, se pueden hacer varias cosas como los cables de cobre que conducen la electricidad de las casas. También, pues, que cabe recalcar que estos metales, en su forma natural o más bien a temperatura ambiente, son sólidos, excepto este que está acá en verde, que es el mercurio. El mercurio, en su estado normal, se encuentra en líquido. Eh, luego siguen Luego siguen los gases nobles. Los gases nobles están en el grupo 8A y pues son metales que no son muy reactivos. Ya para terminar, pues nos quedan unos cuantos grupos que están situados en el 7A. El 7A están los halógenos. ¿Qué son los halógenos? Pues son unos no metales que están que son muy coloridos y muy reactivos al mismo tiempo. Pues acá podemos ver que pues básicamente acá están los no metales y pues acá están los metales y pues hay una línea divisora. Entonces los metaloides son unos elementos que tienen propiedades de metales y no metales. O sea, a veces se pueden encontrar por acá, acá y acá. Y ya eso es básicamente todo el tema de tabla periódica o cómo está organizada. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Díaz Gordillo del grado 11 y me tocó las funciones químicas. Entonces, primero que todo vamos a ver los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Para ver este tema debemos saber que los básicos se forman cuando existe un metal más un oxígeno y el ácido se forma cuando existe un no metal y un oxígeno. Entonces, para este tema utilizamos tres nomenclaturas. La primera es la tradicional. En esta nomenclatura nos dice que cuando un elemento tiene solamente una valencia, vamos a utilizar una terminación ICO. Cuando el elemento tiene dos valencias, vamos a utilizar dos terminaciones, que es ICO-OSO. ICO es para la valencia mayor, OSO es para la valencia menor. Cuando el elemento tiene tres valencias, vamos a utilizar ICO, OSO, HIPO-OSO.
donde ICO es la mayor, OSO es la del medio y POSO es la menor. Y cuando ya el elemento tiene 4 valencias, vamos a utilizar lo que viene siendo perico, que es para la mayor, ICO, que es el medio mayor, OSO, que es el medio menor, y POSO, que es el menor. Ahora vamos a ver la sistemática y vamos a utilizar los sufijos mono, di, tri, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Bueno, después ya con la stock simplemente vamos a colocar oxio de, pues el nombre del elemento con su número de esa oxidación en romano. Entonces pues vamos a ver lo que viene siendo un ejercicio donde tenemos a cloro y a oxígeno y pues para hallar lo que viene siendo su número de esta oxidación simplemente sabemos que el oxígeno vale -2 y vemos que hay una molécula de oxígeno, entonces las multiplicamos 2 por 1, 2, entonces quedaría -2 ya que hay un menos. Y hacemos lo mismo, hay 2 moléculas de cloro, entonces la multiplicamos con 1 y así nos da 2, entonces podemos compensarlo y nos da 0. Si nos da 0 quiere decir que está correcto. Entonces ahora vamos a sacarle los nombres con las nomenclaturas que dijimos. Entonces acá vemos que en la tradicional dice óxido hipocloroso, ya que utiliza la menor, que es 1. Tiene 4 valencias, utiliza la menor, que viene siendo 1. Por eso hipooso. Entonces por eso nos quedaría óxido hipocloroso. Entonces en la sistemática nos vamos a basar en este primer numerito que está acá. Entonces es 1, entonces nos dice que 1 es mono. Entonces pondríamos monóxido de dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque acá tenemos un 2 y sabemos que el 2 es di o bi. Bueno, y en las TOC simplemente, como dijimos, se coloca óxido de cloro, que es el elemento que tenemos, y su oxidación, su número de oxidación que está utilizando, que es 1. Bueno, entonces ahora seguimos con las sales anhidreas. Entonces, primero debemos saber que es un hidracio más una base. Entonces se escribe primero el metal, después se escribe el no metal. Entonces los haluros se nombran combinando la terminación hídrico del ácido por uro. Y pues con los sufijos oso e ico según la valencia del metal. Entonces acá tenemos el ácido sulfurhídrico. Para pasarlos a las sales aloideas nos quedaría sulfato férrico. Entonces pues acá vemos, vamos a hacer un ejercicio y pues podemos saber esto, que nos pueden dar el metal con un metal con un radical. Entonces el número del metal que es positivo pasa al radical y el del radical va a pasar al del metal. Entonces pues igual al anterior nos dan el nombre y debemos hallar la ecuación. Entonces empezamos primero con cloruro. Para hallar esto, pues nos vamos a ayudar con el radical del hidrácido. Entonces acá tenemos la tablita y nos dice que cloro vale -1. Y después con sodio, pues que sodio vale 1. Lo único que hacemos es pasar los números y los unimos y nos queda primero pues sodio con 1 y cloro también con 1. Después vamos con las sales neutras, pues estas son ya derivadas de los oxáceos con más de 1 de hidrógeno. Y pues esta es la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el metal. Se escribe primero el metal y luego el hidrógeno y después el radical. Entonces pues tenemos este ejercicio que tenemos a hierro y azufre. Entonces pues muy sencillo. Probamos acá, hierro tiene 2 valencias que es 2 y 3. Entonces si ponemos acá 2, los multiplicaría 2 por 2, 4. Nos tiene que dar 0. Entonces si acá ponemos un 2, nos daría 2 por 3, 6. Entonces nos tiene que dar los mismos números. Y para esto, como ya dijimos, utiliza 2 y 3. Entonces simplemente podemos poner acá el 3. 3 por 2, 6. Y el azufre va a tener un 2. Va a valer 2, que pues 2 por 3, 6. Entonces esto nos da 0. Entonces, pues igualmente cogemos el azufre y pues como nos dice debemos escribir primero sulfuro, no hay ningún problema,
Y férrico, ¿por qué férrico? Porque está utilizando el 3, que es su valencia mayor. Bueno, ahora vamos con el siguiente tema, que son los hidróxidos. Entonces, pues, debemos saber que estos se forman cuando existe un óxido básico más agua. Entonces, este utiliza una nomenclatura casi igual al anterior tema, donde dice que la tradicional se utilizan sufijos y prefijos. O sea, se va a utilizar primero hidróxido de, y pues el nombre del elemento, y ya de acuerdo a su número de esa oxidación, férico, icoso y pooso. En la sistemática vamos a utilizar lo mismo: mono, di, bi, tri, teta, etc. Bueno, en la stock vamos a utilizar pues igual al anterior, solo que ahora con hidróxido de, el nombre del elemento y su número en romano. Entonces, pues para ver eso vamos a hacer un ejercicio donde tenemos a cobre, oxígeno y también a hidrógeno. Entonces, pues para poder hallar esto, simplemente vemos que acá hay un 2, lo pasamos acá, entonces quiere decir que cobre está trabajando con un 2. Cobre tiene 4 valencias. Entonces, primero nos dice que es hidróxido cúprico. Vemos que es ico, entonces acá vemos que sería la medio mayor, que es 2. Entonces, bueno, ahora seguimos con la sistemática y utiliza di. Y para saber que utiliza di, vemos que acá tenemos el 2, entonces si nos vamos a los prefijos, vemos que mono, di, o podemos utilizar bi. Entonces ponemos di hidróxido, como son hidróxidos, hidróxido de cobre. Simplemente, solamente se pone ese prefijo y ya. Ahora vamos con la stock. En la stock ponemos igualmente hidróxido de, el nombre del elemento que estamos trabajando es cobre, y pues el número que utiliza, que es 2, lo vamos a poner en romano. Bueno, ahora vamos con los ácidos hidrácidos, y pues estos se forman cuando hay un no metal más el hidrógeno. Bueno, entonces en la nomenclatura, primero que todo se va a utilizar ácido, o sea, es lo primero que se pone, ácido, y se sigue del nombre del elemento que utilicemos más hídrico, se le va a agregar hídrico al final al nombre del elemento. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno y flúor, entonces ponemos primero ácido, y flúor hídrico, se le agrega hídrico al final, ponemos el nombre del elemento, hídrico al final. O acá tenemos hidrógeno y bromo, entonces como sabemos primero se pone ácido, después brom, el nombre del elemento, y se le agrega hídrico, entonces quedaría ácido bromhídrico. Bueno, entonces ahora seguimos con los ácidos oxáceos, y pues debemos saber que esos se forman cuando existe un óxido ácido más agua. Entonces este tiene una nomenclatura tradicional que dice que es la palabra ácido seguida del nombre del elemento no metal más su número de oxidación. Después la sistemática, que es el sufijo, le agregamos oxo, le agregamos el nombre del elemento, le agregamos ato, su número de oxidación, y le podemos poner de hidrógeno o simplemente de H. En la stock nos dice que debemos escribir ácido, se le agrega oxo, el nombre del elemento, se le agrega ico, y pues su número de oxidación en romano. Entonces para ver esto, vemos acá el ejercicio que tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno. Entonces, pues para hallar eso nos dice que es ácido hipocloroso, o sea, estoy utilizando la menor, que es 1. Y pues sabemos que en la nomenclatura tradicional, sabemos que cuando tiene 4 valencias y tiene la menor es hipooso, entonces por eso queda hipocloroso. En la sistemática nos dice oxoclorato, como nos está diciendo acá. Le ponemos el número que está utilizando, número de oxidación que es 1, y le agregamos de H o simplemente de hidrógeno. Y en la stock, pues como nos dice la nomenclatura stock, que le ponemos ácido, después le agregamos oxo y el nombre del elemento más ico, o sea quedaría ácido oxoclórico. Y le ponemos su número de oxidación en romano, que viene siendo 1, que es el que está utilizando. Ahora vamos con el siguiente tema, que son las sales oxisales. Esto es una oxidación más una base.
Se escribe primero el metal, luego el no metal y el oxígeno. Al metal se le coloca como subíndice de la valencia radical, que depende del número de hidrógeno del ácido. Las oxisales se combinan pues combinando la terminación oso del ácido porito e ico por oto. Entonces acá vemos cómo se cambia más o menos. Si tenemos el ácido hipocloroso, lo pasamos a las sales oxisales y quedaría hipoclorito de potasio. Entonces pues vamos a hacer un ejercicio. En este caso nos dan el nombre, debemos hallar la ecuación. Entonces nos dice que es sulfito de aluminio. Aluminio sabemos que es Al, lo colocamos y nos dice que vale 3. Entonces el sulfito, entonces debemos hallar 6, el 6, entonces pues por eso ponemos menos 2, que vale el oxígeno, y 3, así 2 por 3, 6, menos 6. Entonces acá tendríamos un 1 y acá pondríamos el número que utiliza, que es 6, para que así nos dé 0. Entonces después de eso cambiamos este número, lo llevamos acá y lo volveríamos a escribir. Entonces quedaría aluminio y entre paréntesis el sulfito. Pero si vemos que tiene un 3, entonces debemos ponerlo entre paréntesis, ya que si pasamos este número acá, nos quedaría 33. Pero pues como le ponemos el paréntesis, entonces lo pasamos acá y no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora continuamos con los dos últimos temas, y pues el primero es sales dobles. Bueno, estos se forman cuando se sustituyen los hidrógenos de un ácido por más de un catión. Como lo vemos acá, tenemos aluminio, potasio y el ácido sulfúrico. Entonces pues para hallar el nombre de esta ecuación, simplemente nos paramos primero acá. Sabemos que es ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico, cuando se pasa a las sales dobles, se pasa a sulfato. Queda la terminación en sulfato, escribimos doble para decir que es una sal doble, y simplemente decimos que es el sulfato de aluminio y potasio. Eso es todo. Entonces ahora seguimos con las sales ácidas. Bueno, entonces pues estas se sustituyen parte del hidrógeno y provienen de la unión de un metal y un oxácido que no ha perdido todos sus hidrógenos. Entonces acá lo tenemos. Entonces pues vamos a desarrollar el ejercicio para que quede claro. Y pues acá sabemos que es casi lo mismo que el anterior. Se cambia a ico por ato. Entonces pues acá tenemos esto, que es ácido carbónico cuando no ha perdido sus hidrógenos. Pero primero que todo debemos poner hidrógeno. Para empezar a hallar el nombre debemos poner hidrógeno, y acá sabemos que tenemos carbónico, y cuando lo pasamos a las sales ácidas queda carbonato. Entonces ponemos hidrógeno carbonato y simplemente seguido del siguiente elemento, que es sodio. Entonces nos quedaría hidrógeno, que se pone primero, después el carbonato de sodio. Muchas gracias por la atención. Bueno, hablaremos un poco sobre las reacciones y ecuaciones químicas. La reacción química es un proceso termodinámico. La palabra o la etimología de esta palabra viene del termos y termodinámicos de ico. Termos hace referencia al calor, a lo caliente, y ico dice relativo a. Entonces podríamos decir que la palabra es relativo al calor, y el calor pues hace referencia a la temperatura, cuando este aumenta o disminuye, y debido a esto en los procesos termodinámicos por eso encontramos variaciones, como ya dijimos, en la temperatura, en el volumen y en la presión de las sustancias que se encuentran allí en esa reacción, en este proceso. Dice de transformación de materia porque claramente vemos que hay nuevos productos a partir de las reacciones que ocurren, y dice intervienen dos o más sustancias que cambian durante el proceso para liberar energía. Bueno, esto no es aplicable en todos los casos, ya que hay reacciones endotérmicas y exotérmicas que explicaremos después, donde hay procesos inversos de absorción o de desprendimiento de energía.
y obtienen nuevos productos. Entonces, pues como ya lo dijimos, hay nuevos productos a partir de las reacciones. De igual manera, una de las características de las reacciones es que las sustancias nuevas que se forman suelen tener un aspecto totalmente diferente. Entonces, acá decidí tomar el tema de la fotosíntesis o la fotólisis, que es lo que ocurre en el proceso de la nutrición de las plantas. Entonces, pues podemos ver que a partir de la luz solar, del dióxido de carbono y del agua y los minerales que se encuentran en la tierra, la planta crea pues nuevas moléculas más especializadas, tales como puede ser la glucosa que usa para su alimento, el ATP para su energía o el NADPH2 que es también energía para continuar haciendo sus procesos de adquisición de sustancias de proteínas y minerales para su propio alimento. Como ya lo venía hablando en la definición acerca de qué es una reacción química, generalmente se libera energía, sin embargo no ocurre en todos los casos y por eso tenemos dos tipos de reacciones, que son las reacciones exotérmicas, que es en las cuales se desprende energía, y las endotérmicas en las cuales se absorbe energía. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona una vela. La vela podríamos decir que es una reacción exotérmica, ya que como sabemos se desprende energía de ella produciéndonos luz y calor. Entonces, ¿por qué o cuál es el mecanismo de la vela? Entonces la vela cuenta con dos partes, que es el pábilo y que es la parafina. El pábilo es el trocito que nosotros prendemos y el pábilo este está hecho de una sustancia bastante absorbente. Y la otra parte es la parafina. La parafina es un hidrocarburo, al igual que lo es la gasolina, sin embargo este se encuentra en estado sólido. Entonces este, al derretirse con el calor que le proporcionamos en la parte superior, va subiendo a través del pábilo, ya que como dijimos es bastante absorbente. Entonces este, al llegar al punto donde está la llama, se va descomponiendo. Entonces por eso es que esta reacción produce calor y es exotérmica. Y con el tema de la clasificación de reacciones, de igual manera podríamos decir que la fotosíntesis es una reacción endotérmica, ya que no genera calor, sino que absorbe calor. Entonces pues es el calor de la energía que adquiere a través de los fotones de la luz solar. Y como última característica de las reacciones es que se cumple la primera ley ponderal. La primera ley ponderal fue propuesta por Antoine Lavoisier y se llama Ley de la Conservación de la Masa. Entonces, como su nombre lo indica, se conserva la masa tanto al inicio de la reacción como al final. Entonces la ley postula que la suma total de las masas moleculares de los reactivos es igual a la suma total de las masas moleculares de los productos. Como dijimos, no solo hablaremos de las reacciones, sino que de igual manera de las ecuaciones. Así que como ya sabemos que es una reacción, podemos decir que una ecuación es la forma algebraica, matemática o numérica de expresar lo que ocurre en una reacción. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una ecuación química. Podemos ver que en primer lugar hay dos grandes corchetes que nos indican que hay un grupo de reactantes y un grupo de productos. El grupo de los reactantes son los reactivos presentes en esta ecuación. Entonces acá podemos ver que el primer reactante es magnesio y el segundo reactante es oxígeno. También podemos ver que hay un coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico nos indica la cantidad de moles del átomo o molécula que esté señalando. Y ese átomo o molécula que está señalando es porque este se encuentra escrito como un número entero y se encuentra antes de el símbolo del elemento o los símbolos de la molécula. También podemos ver que la ecuación química nos indica el estado físico.
Acá podemos ver que hay unas letras entre unos paréntesis y las letras nos indican ese estado físico: S de sólido, G de gaseoso, y aunque no están presentes pero también se pueden encontrar, es L de líquido y AC de estado acuoso. También podemos ver que nos indican pues los productos, que es lo que ocurre después de que reaccionan estos reactantes. Entonces, algo fundamental para entender las ecuaciones es saber leerlas. Para saber leer una ecuación, leemos este más como reacciona con, y leemos esta flecha como produce. Así que la forma correcta de leer esta ecuación serían: 2 moles de magnesio en estado sólido reaccionan con 2 átomos de oxígeno en estado gaseoso y producen 2 moléculas de óxido de magnesio en estado sólido más energía o luz. A continuación, para ver la aplicabilidad de las reacciones y ecuaciones químicas, haremos un experimento bastante interesante en el cual necesitaremos los siguientes elementos, que son colorante, un recipiente plástico, levadura, agua oxigenada, jabón líquido y una taza. En primer lugar, vamos a tomar nuestra agua oxigenada y la depositaremos dentro del recipiente plástico. Después de tener el agua oxigenada en el recipiente plástico, tomamos nuestro jabón líquido y lo echamos al interior. Así. Después de eso, en un vaso con agua, tomamos la levadura y depositamos 2 cucharadas dentro del agua. La mezcla queda como vimos en la anterior foto, y ahora tomamos nuestro colorante y le echamos colorante a nuestra mezcla. Entonces, al comenzar a descomponerse el peróxido de hidrógeno de una manera tan rápida, se genera oxígeno en forma de gas y agua. El experimento que acabamos de apreciar se conoce coloquialmente como volcán de espuma. Sin embargo, la comunidad científica y química decidió llamarle dentrífico de elefante o pasta de dientes para elefante. Esta denominación se debe a la gran cantidad de espuma que surge a partir de la descomposición catálica del peróxido de hidrógeno en un medio jabonoso. Entonces, al comenzar a descomponerse el peróxido de hidrógeno de una manera tan rápida, se genera oxígeno en forma de gas y agua. El agua jabonosa atrapa las moléculas de oxígeno, las cuales forman una gran cantidad de burbujas, generando así la espuma. Al meter la mano, podemos sentir cómo el líquido y la superficie se encuentran bastante calientes. Como dijimos en el video anterior, al tocar la espuma y la superficie sobre la cual hicimos nuestro experimento, pudimos notar que estaba caliente. De esto podemos concluir que es una reacción exotérmica, ya que liberó calor.